De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Uriel Macías. ¿Qué tal, Uriel Macías? Pues encantado, y que me presentes como Uriel Macías y no como el papá de Yael Macías en vuestra emisora. Me siento muy honrado de seguir manteniendo mi personalidad, porque las últimas veces creo que me presentaste como el papá de Yael Macías. O sea que encantado en cualquier caso, ¿eh? Yo casi estoy más encantado como me presentas como el papá de Yael Macías. Bueno, tenía que haber presentado también, aparte de que trabajas en la embajada, en este caso no, como experto en judaica, en bibliografía, estás de colaborador, organizador de un seminario que va a empezar dentro de muy poquito, que va a suceder durante 3 jueves seguidos, de 3 horas cada uno, es decir, no es una charlita, no es una actividad, es un seminario con miras a convertirse en algo importante, ¿no? Esa es la idea. Uno pone en marcha planes, en este caso el Centro Isaac Abravanel y los que hemos intervenido en la organización de esto, de crear proyectos con continuidad y sobre todo intentar, por lo menos esa suele ser mi voluntad cuando me implico en algo, es tratar de organizar cosas que no sea lo que ya se está haciendo, lo que ya está en marcha, competir con cosas que ya existen. Para poner un punto y coma adicional a lo que dicen ya los demás, organizar una charla más de divulgación sobre los judíos en la España medieval, o una charla más sobre los sefardíes, o unas jornadas más que son una especie de batiburrillo, pues la verdad es que son cosas que a estas alturas de mi vida no me apetecen. Entonces esto nace con la voluntad de ser el primer paso de un ciclo largo de seminarios, cada uno con una época y unos temas definidos dentro de lo que es la historiografía, la bibliografía y el imaginario relacionado con el mundo hispano-judío medieval, judío español posterior, judío conversos, sefardíes, judíos en la España contemporánea, en fin, todo ese tipo de temas enfocados desde la perspectiva de lo que venimos hablando, historiografía, bibliografía e imaginario. Que es un tema del que se están publicando cosas, pero no, que yo sepa, ningún centro de investigación, ningún centro universitario, ningún grupo de trabajo se ha especializado en esto, y de algún modo creemos que más allá de la proyección pública, que es lo importante, para eso este encuentro se hace por Zoom y abierto a todo el mundo, gratuito, libre acceso, más allá de que todo el que quiera pueda disfrutar de estas conferencias, sea un primer paso de un proyecto a largo plazo. Bueno, un proyecto que está avalado por el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, donde se encuentra este Centro Isaac Abravanel que mencionabas, y que lleva por título Sefarad en la Historia. Y luego este seminario en particular, que tiene como subtítulo o título de estos 3 encuentros, Judíos y judío-conversos en las edades media y moderna, ¿no? Así es, porque la idea es hacer las cosas centradas. Aquello de que poner la palabra sefarad y colgar de sefarad cualquier cosa, una cosa de la España antigua, otra del tol de las ruinas de una sinagoga, luego hablar de un proceso inquisitorial, después de hablar de un romance sefardí, para acabar hablando de la Ley Nacional de los Sefardíes de 2015, pues, ¿qué quieres que te diga? El marco académico universitario del Centro Isaac Abravanel, pues busca un poquito otras cosas, y por eso el centrarlo en ese periodo, en fundamentalmente la historia de los judíos en la España medieval, que representan la mayor parte de las presentaciones, y algunas que tienen que ver con la España contemporánea, con el tema de los judíos conversos en la España contemporánea. Porque claro, evidentemente, judíos en la España moderna, por definición no había. El mismo año que empieza convencionalmente la Edad Moderna, España se toma la molestia de expulsar a sus judíos. Y no podrán volver a entrar hasta unos años después de iniciada la Edad Contemporánea. Y digo que paradójicamente la modernidad en España empieza con un acto de la antigüedad casi, esto de la expulsión. Sí, en la antigüedad tampoco se hacían mucho esas cosas, el presidente es muy medieval. Exacto, bueno, pero ahí confluyeron en ese mismo año una serie de circunstancias, la conquista del último bastión musulmán, el descubrimiento de América. Bueno, España estaba La un gramática poco... de Nebrija, la gramática de Nebrija. La gramática de Nebrija, que no la vamos a olvidar,
porque tú también haces seminarios en esa zona donde nació esa gramática. Pero vamos a centrarnos en este seminario. Digamos, organizativamente se estructura, como dijimos, en 3 encuentros de 3 horas por internet, por Zoom y con acceso gratuito. Libre y gratuito. Lo único que se requiere es preinscripción previa, que se puede hacer desde ya, con los enlaces que están ahora mismo circulando con las invitaciones y el programa. Cualquiera que esté interesado se puede preinscribir. Además, como aquí no al público asistente no se le va a dar ningún título, ni titulillo, ni certificado de asistencia, pues cada uno puede ir a la carta. A nosotros nos encantaría que todos los que se inscriban estén las 3 sesiones completas, pero puede haber personas que por agenda o por interés personal prefieran escuchar alguna sesión o parte de una sesión porque les interesa el tema, porque les gusta el conferenciante, etcétera. Que en ese sentido uno puede entrar y salir. Y además, una de las ventajas del Zoom frente a la conferencia tradicional es que tan siquiera se te nota mucho que te has ido. No es esa cosa impertinente y grosera que si uno se va en una conferencia presencial cuando alguien está hablando, en fin, le está haciendo un feo. Aquí sencillamente forma parte de este mundo 4.0. Bueno, este mundo 4.0 empieza el día 3 de diciembre, siempre son los jueves, a las 5 de la tarde, de 5 a 8 en horario español. Los que vivan fuera pueden entrar, pero tienen que acordarse si tienen diferencia horaria. Y están inauguradas por el director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, que mencionábamos antes, y que es nuestro también conocido Florentino Portero, junto con la directora de este nuevo centro, Isaac Abravanel, que es Carlota García Encina, ¿no? Así es. Yo ahora quería, si te parece, entrar un poquito más en explicar. Yo entiendo que para un público general o que no especializado, el título le puede echar un poquito para atrás. Sefarad en la historia, a todo el mundo le puede parecer muy sexy, muy atractivo, muy interesante y que se pueden encontrar cosas muy diferentes en él, pero que le llaman la atención. Ya el título llama la atención, Sefarad en la historia. Pero el subtítulo entiendo que puede haber personas que digan, uy, esto va a ser muy especializado, esto va a ser muy técnico, porque historiografía, bibliografía, imaginario suena a una cosa como muy profunda, ¿no? Son cosas muy profundas, evidentemente, pero el enfoque del seminario, cuando hablamos de historiografía, sobre todo porque casi todas las conferencias son de historiografía, más que de bibliografía, también las hay de imaginario, que es también un tema muy seductor. Lo que se intenta es analizar, lo que van a intentar todos los conferenciantes, cada uno con temas que hemos intentado que no se solapen demasiado los que presenta cada uno de los especialistas, es que analicen cómo se ha abordado la historia. No lo que ocurrió en la historia, sino cómo se ha contado la historia, a partir de qué fuentes se ha escrito la historia. Por ejemplo, para poner ejemplo de cosas que van a surgir sin duda en algunas de las conferencias. Si uno recorre los libros que se han escrito en España en los últimos, da igual, 100 años, 150 años sobre los judíos en la España medieval. Me refiero un poco a las obras genéricas, a lo que consideramos los manuales de historia de los judíos en España, publicados por historiadores españoles. Entre ellos encontramos, obras muy flojitas de divulgación o no divulgación, hay cosas muy flojitas, pero también tenemos trabajos extraordinariamente buenos o que para la época en que fueron escritos fueron muy buenos. Pero en general, lo que han escrito los medievalistas españoles, y esto es cualquiera que empiece a pensar lo que voy a decir, de golpe era claro, es obvio, ha trabajado fundamentalmente, los que han trabajado con documentos, con fuentes documentales españolas, es decir, los papeles que están en los archivos españoles. Entonces, ¿qué papeles nos encontramos en los archivos españoles sobre los judíos? Bueno, pues hay algún documento hebreo, hay alguna ketubá, pero eso se convierte en noticia, pues son tan raros que se convierten en noticia. En general, lo que tenemos son la documentación ligada a decisiones del poder, de la monarquía, o de los señores, etcétera, por una parte, que serían en ese ámbito son fundamentalmente legislativos. Y lo otro que hay suelen, la mayor parte de la documentación medieval, no toda, pero gran parte, viene de archivos notariales. ¿Y eso qué quiere decir?
pues en la Edad Media como ahora, uno va al notario a, de algún modo, legalizar o formalizar algún tipo de papel o contrato, que en general eran de compraventa, cesiones, préstamos, etc. Con lo cual ya hay un sesgo en la fuente documental. Y aunque, por supuesto, muchos de los grandes medievalistas españoles de los últimos tiempos leen la bibliografía en otros idiomas, lo que se produce en inglés, lo que se produce en francés, lo que se produce en hebreo y se traduce a otros idiomas, al final el núcleo de la información primaria es solo una parte de las fuentes posibles para escribir esa historia. Y también tenemos en parte la imagen en espejo, que parte de la historiografía, de los libros de historia, parte, pero porque la situación es un poco diferente, escrita por los historiadores judíos o por los historiadores israelíes contemporáneos, recurren mucho más, lógicamente, a las fuentes judías, fuentes hebreas, para escribir sus libros, sus artículos, sus tratados. La diferencia es que, claro, en general, los historiadores israelíes, los historiadores judíos, conocen el español, mientras que los medievalistas españoles desconocen el hebreo. Entonces, todo esto no está ni bien ni mal, es cómo se escribe la historia. Es decir, cada uno escribe su libro de historia, sus manuales de historia, sus obras de historia, recorriendo las fuentes que conoce, que domina. Y, bueno, pues lo que hará falta es ver en esos enfoques qué es que se está perdiendo con cada enfoque y cuándo va a llegar un nuevo gran Itzhak Ber, un nuevo Itzhak Ber a escribir el gran manual que sirva para las próximas generaciones de historia de los judíos en la España medieval. Porque la obra monumental, por hablar de lo muy general, luego el seminario no va a hablar solamente de grandes temas generales, va a hablar de cosas mucho más concretas también, pero resulta que el último gran manual de historia de los judíos en España, que además se centra en la España cristiana medieval fundamentalmente, es el de Itzhak Ber, cuyo original ya tiene unos 70 años. Sigue siendo de referencia obligada. La versión que se hizo en español, José Luis Lacabe actualizó la bibliografía, añadió unas notas interesantísimas, pero ya toca, después de 2 generaciones y media, que alguien se atreva a hacer un nuevo gran manual. Por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Esperemos que entre los que asisten a este seminario alguien recoja el guante y se lo plantee de aquí a 20 años, ¿no? Porque... no lo creo, pues la verdad es que quitando a alguna persona un poquito más joven, casi todos los invitados que andan en la parte, por ejemplo, pues si nos centramos en la parte de historia pura y dura, ya están talluditos, o sea, en fin, y no lo han hecho me sorprendería que alguno de los que va a estar aquí se ponga ahora a hacer lo que, bueno, que no se ha hecho hasta ahora, lo que no han hecho hasta ahora, porque está haciendo otras cosas, ¿eh? En España, por ejemplo, lo que ha habido... Y cuando hablamos de españoles, he hablado de medievalistas historiadores. Por ejemplo, luego tenemos los hebreístas españoles que sí han hecho trabajos extraordinarios con las fuentes judías y las fuentes hebreas en sus trabajos. Pero yo creo que casi ninguno de ellos ha escrito manuales de historia general, que es lo que al final lo que lee la gente ajena al mundillo. Artículo muy específico de lo que dijo el rabino Bar Sheshet en su responsa 223, lo leen los lectores de revistas especializadas. Pero también hay otros temas, vamos a ver temas de literatura también, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha abordado el tema de la presencia de lo judío en la literatura española. Este es un tema. También otros temas curiosos o que uno no piensa que dé para mucho, pero da para mucho y va a dar para mucho, me parece. Es como en lo escrito en judeo-español por los sefardíes, qué escribían y hasta qué punto se interesaban y sobre qué aspectos escribían del pasado judío medieval. Por ejemplo. Sí. Pero yo creo que también convendría mencionar algunos de los nombres, porque son todos nombres importantes. Realmente importantes, sí. Y muchos de ellos conocidos de los oyentes de Radio Sefrad, porque más de una vez habrán oído sus voces a través de este medio. No sé si quieres leerlos tú, mejor mencionar un poquito de quiénes son.
Bueno, pues sí, claro que sí. Bueno, era la siguiente parte. Un poco es que me inquietaba que el título, que es muy adecuado, el del seminario, asusta a la gente. Lo que van a escuchar son conferencias fundamentalmente analizando la historia y cómo la hemos estudiado y cómo hemos estudiado la literatura y las fuentes a la hora de acercarnos en este caso, al pasado de los judíos en la España medieval. Pues vamos a contar, y lo voy a decir en el orden en que está en el programa, pues con Ruth Fine, catedrática de literatura española de la Universidad Hebrea, presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, y es una de las grandes expertas internacionales en el estudio de lo converso en la literatura española, por ejemplo, y es el tema del que va a tratar. José Ramón Magdalena fue durante muchísimos años catedrático de estudios hebreos en la Universidad de Barcelona y uno de los hebraístas que ha publicado, es especialmente conocido del público general por sus trabajos y su edición del libro de viajes de Benjamín de Tudela, pero más allá de eso ha escrito un gran número de estudios sobre los judíos en la España medieval, tanto a partir de fuentes notariales españolas y otras fuentes documentales españolas. También le ha metido mano a temas de responsa rabínica, por ejemplo. Michal Ross-Friedman es una profesora en Estados Unidos, en Carnegie Mellon University, que hizo su tesis doctoral sobre cómo se empieza a integrar en la historia general española la parte de historia judía, encuadrarlo sobre el tiempo, es su área de especialidad. Un tema un poco parecido, más enfocado quizá desde el orientalismo, es lo que va a hacer Pablo Borstein, que es un flamante doctorado que forma parte también de ese equipo inicial de investigación que tiene el Centro Isaac Abravanel. Enrique Cantera Montenegro, catedrático de la UNED, medievalista conocido, ha escrito un buen número de obras importantes, de trabajos importantes, tanto libros como, por supuesto, infinidad de artículos y conferencias relacionados con la España judía medieval. En fin, no voy a empezar a enumerar lo que ha hecho cada uno porque terminamos nunca. Raanan Rein, posiblemente los profesores israelíes, catedráticos de Historia Española y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv, posiblemente uno de los profesores israelíes más conocidos en España por sus múltiples trabajos relacionados con la España contemporánea en general y sobre los judíos, sus estudios latinoamericanos. Es también un personaje que además ha tenido cargos importantísimos dentro de la estructura de la Universidad de Tel Aviv y muy conocido internacionalmente. Y creo que uno de los temas que queríamos que tratara es un poco cuál es el peso o cómo se ve en la sociedad israelí esa memoria, la memoria colectiva israelí, qué peso tiene, cómo se enfoca, cómo se asume ese pasado de la España judía medieval. Yolanda Moreno, otra, en este caso también una profesora jubilada de historia judía de la Universidad Complutense, que se especializó, publicó sobre muchas cosas de historia local, de los judíos en España, pero es conocida por su edición de las Takanot de Valladolid y por sus ediciones de los libros de crónicas de los autores hispanohebreos medievales. Aitor García Moreno, uno de los investigadores más notables que hay ahora mismo en el Consejo, con temas sefardíes en judeo español, sobre todo de literatura y lengua judeo española, y va a tratar ese tema que antes lo citaba, una cosa un poco curiosa, ¿no? Cómo en lo producido por los sefardíes en judeo español, qué presencia tenía ese pasado de la historia de España, sus personajes, los episodios históricos, etcétera. Y luego vamos a contar con otra persona, también uno de los grandes profesores de la Universidad Israelí que se ha dedicado a los estudios españoles o hispano-judíos o también de conversos, que es Moisés Orfali, que pasó parte de su juventud en España haciendo su tesis doctoral y posiblemente sea una persona conocida por muchos de los oyentes de Radio Sefarad, que nos va a hacer también una aproximación al tema de la Inquisición y los judeoconversos en la historiografía judía, porque también es interesante cómo se ha tratado el tema de la Inquisición y sobre todo de los judeoconversos desde la perspectiva judía. De hecho, uno de sus primeros trabajos publicados fue sobre cómo las fuentes rabínicas abordaban el tema de los conversos españoles.
Digo que también resulta interesante la dinámica que habéis diseñado para estos encuentros, porque evidentemente uno no puede tomar como referencia solamente poner en internet lo que hubiera hecho de forma presencial. No. Aquí no tenemos las pausas para ir a tomar un cafelito y charlar con los amigos, pero sí que está muy, lo veo yo, un diseño muy dinámico con charlas de solo 35 minutos Máximo, 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 máximo. máximo. Habrá Sí. ahí alguien con el látigo para cerciorarse. Espero que sí, Y espero que sí. Y cada una de estas sesiones de 3 horas termina con una sección de coloquio y preguntas que está muy bien que se hagan al final, porque si no, al principio todo el mundo quiere preguntar y después ya uno no sabe de qué están hablando, ¿no? No, las nuevas formas en que estamos ahora haciendo ese tipo de cosas, que participamos normalmente como asistentes, obliga a cambiar. Es decir, esto hubiera sido fantástico, sobre todo para el público también, pero para los ponentes es el gusto de un seminario presencial, en que, como decías tú, aparte de escuchar al colega, en el café comentas más cosas, a veces personales, pero a veces de los propios objetos, de los propios temas que se están tratando en el Congreso. Las mesas de las comidas o de las cenas, las conversaciones de pasillo, que es posiblemente lo más enriquecedor de un simposio, de un congreso y de un seminario en que se reúnen colegas, sobre todo si son de distintos lugares del mundo, como es el caso de este. Esto en este caso no va a ser posible, pero lo que sí vamos a ganar es que la posibilidad de que cualquier persona interesada en estos temas, en cualquier lugar del mundo, lo pueda seguir. Y eso creo que esa parte es un valor añadido. Y también el tema de la duración de las intervenciones. Hemos insistido muchísimo a todos los ponentes que por favor no se extiendan más allá de los 30 o 35 minutos, porque ver a una persona hablando o compartiendo una pantalla con un PowerPoint o poniendo lo que sea, más de 30 o 35 minutos de una persona, yo creo que a todos nos cuesta. Yo creo que es implanteable que alguien pueda estar delante de una pantalla escuchando cosas 3 horas seguidas de una misma persona, pero así, con 3 o 4 conferencias cada vez, cortas, y un extenso, pues, ¿no? Estamos destinando en principio en el programa, se reserva en cada sesión aproximadamente 3/4 de hora para preguntas y coloquio. Esto no suele estar así organizado, normalmente se le dejan los 5 últimos minutitos y cuando el programa está pillado porque alguien ha hablado de más, el público se queda sin preguntar o sin aportar. Uh-huh. Bueno, Entonces, yo bueno, creo que eso no solamente aporta dinamismo sí, al encuentro y va en beneficio del público, quizás va en totalmente. detrimento de los ponentes, como tú mencionabas, pero también yo creo que es un signo de que la gente tiene que aprovechar porque la propia estructura que tienen este tipo de seminarios invita a que la gente trate de comunicar su mensaje de manera más eficaz, que se centre en lo que tenga que decir y que lo diga de una forma más clara, quizás con menos circunloquios, pero que eso va también a beneficiar a los oyentes que no son o no somos académicos especialistas en ese tema, que somos gente interesada, esa preciosa palabra que es francesa, pero usamos en español, el amateur, que es alguien que ama ese tema, ¿no? Y yo creo que es parte de la deuda que tiene la academia en general, las universidades de todo el mundo, con la sociedad. Es decir, si alguien se dedica 40 años a investigar un detalle tan pequeño que parece que no sirve para nada, pues lo primero que tiene que hacer es transmitirlo para que sea la sociedad la que se beneficie y la que juzgue el alcance que pueda tener eso, ¿no? Así que desde ya nuestro apoyo total para este seminario, que sean el inicio de muchos más y también para que esta idea germine en otras instituciones que sobre el judaísmo hay muchos temas que se pueden abordar. Sí, sobran. Así que
Estamos encantados que... Si me dejas solo 15 segundos para insistir en una de las ideas que has aportado, porque es muy importante, ¿no? El tema del divorcio que existe no es general, hay millones de excepciones, pero sí hay un cierto divorcio entre el mundo académico universitario de la investigación y el gran público. ¿Y cuál es el problema de eso muchas veces? Que ese vacío lo llenan divulgadores no adecuadamente formados o que no tienen los contextos necesarios para transmitir el conocimiento adecuadamente. Y eso en el ámbito de los temas judíos, y en particular de la España judía y de los sefardíes, tú sabes también como yo, que hay mucho diletante por ahí, que se ha hecho incluso un nombrecito, y sus conocimientos a veces son muy básicos y a veces están cargados de topicazos, de errores, y no es más que una forma de correa de transmisión de imágenes parciales de cualquier cosa. Entonces, lo bueno de esto es que todos los invitados son conscientes de que su público no son solo los colegas, sino precisamente es cualquier persona que esto le interese. Y yo además confío plenamente en ellos. Todos ellos son conferenciantes muy amenos que van a responder a ese desafío que es transmitir el gran saber a quien no es especialista. Y también podemos recoger incluso de algo que comentábamos fuera de la grabación, porque ayer tuviste una charla sobre España y los judíos contemporáneos a través del Zoom por el CIDICEF de la Argentina, y con una asistencia de 200 personas en ese momento y 60 más por Facebook, que es un tipo de eventos que por lo menos en España son muy difíciles de reunir esa cantidad de gente, y que este medio justamente ahora nos invita a abrirnos a un tipo de gente que igual porque siempre ha querido ir a una charla de esta, pero a las 7 de la tarde está trabajando o tiene que recoger a los chicos del cole, etcétera, etcétera, y que ahora lo pueden hacer desde casa. Y aunque haya un poco de ruido de fondo, a uno no lo escuchan y puede escuchar lo que dicen otros, que es lo que le interesa. Muchas gracias, Uriel Macías. Gracias a ti. Nosotros, en el contexto de presentar este programa, pues damos el programa completo de las actividades que se van a desarrollar estos jueves 3, 10 y 17 de diciembre. Así que aquí sí que no hay excusas. El que quiere y no tiene algún impedimento exactamente en ese momento puede. Y también puede hacerlo parcialmente. A veces uno no puede estar 3 horas, puede estar justo para la charla que le interesa o estar un día sí o un día no. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por haber montado esta historia de la historia que nos va a venir muy bien a todos. Muchísimas gracias, Jorge, y a Radio Sefarad, como siempre, por tener los micrófonos abiertos para dar a conocer ese tipo de iniciativas. Hasta pronto. Thank you.